En esos pequeños caballetitos que yo muchas veces les llamo arquitos, que se hacen con una estaca que está clavada en el terreno y otra estaca que está clavada en el terreno también, ¿sí? Que le colocamos una tablilla que tiene que estar perfectamente horizontal y tenemos que tener el nivel exacto en ese punto. Nuestro hilo que tiene que pasar tocando, rozando, raspando esa tablilla, en ese punto nosotros tenemos la opción de colocar un pequeño clavito para que esa medida no se nos marque, no se nos borre, mejor dicho, o hacer con una hojita de sierra una pequeña ranurita. ¿Sí? Esa pequeña ranurita, ¿para qué nos va a servir? Para que nuestro hilo permanentemente lo podamos calzar ahí. Entonces, cuando nosotros llegamos a trabajar, vamos a empezar a trabajar en función de esta tabla. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayamos levantado la pared hasta ese nivel. A partir de ese momento recién estos elementos se van a poder ir. Pero hasta ese momento, desde el cimiento hasta llegar con la pared hasta ese nivel, esto tiene que estar en su lugar. Esto se hace no pegado al muro que se va a construir, sino que hay que retirarlo por lo menos 1 metro para poder moverse uno alrededor de ese esquinero sin ningún problema. Entonces, si se trata de una esquina, vamos a tener ese elemento en 2 puntos, ¿sí? Ese elemento que vamos a tener en 2 puntos tiene que tener el nivel perfecto y tiene que darnos la posibilidad de que nuestro hilo pase por el eje, ¿sí? Por el eje del muro. Entonces, cuando llegue el momento que tenemos que replantear el cimiento, vamos a decir que nuestro cimiento tiene, es una viga de encadenado de 20 centímetros de espesor, de ancho, ¿sí? Espesor. Entonces, por lo tanto, si estamos trabajando a eje, va a ser 10 para cada lado. Entonces, ¿qué hacemos? Medimos desde este punto para cada lado los 10 centímetros y en ese lugar donde marcamos los 10 centímetros, le volvemos a hacer con la hojita de sierra una pequeña ranurita y le marcamos el número correspondiente al 10, ¿sí? Entonces, una vez que empezamos a trabajar, estiramos el hilo y por donde ve el hilo es donde nosotros tenemos que cavar. Y después con una plomada, apoyando la plomada por el hilo, ¿sí? Nosotros vamos a tener si coincide o no coincide como corresponde el corte que estamos haciendo en el cimiento. Pero el trabajo que nosotros tenemos que hacer es un trabajo previo. El trabajo previo es lo que le mostré recién, que es tener los números exactos y perfectos de cada uno de los elementos de los muros o de los ejes de muros. Necesitamos tener la medida exacta de la ubicación de cada uno de los ejes de muro, así de ese modo no vamos a tener ninguna posibilidad de equivocarnos. Entonces, de este modo le estoy explicando el por qué hicimos aquello, ¿no es cierto? Entonces, si volvemos un poquito para atrás, y en ese poquito para atrás que volvemos, vamos a decir que nosotros tenemos una casita que tiene muro de 20, y que adentro mide 3 metros, y en el otro sentido es muro de 20, y que así mide, no le vamos a poner el traje, le vamos a poner 4. Y que en el otro sentido mide 4 metros. Está retirado de la línea municipal 3 metros y está retirado del eje medianero, de este eje medianero, 2 metros. El otro ni lo tenemos en cuenta. Entonces vamos a hacer nuestro plano de replanteo ahora con estos elementos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar por, trazamos la línea conocida, que ¿cuál es?
la línea municipal. El terreno está encuadrado, dijimos, ¿eh? Entonces después trazamos la línea del eje medianero. Y ahí comenzamos. Tenemos que encontrar el eje de este muro, el eje de ese muro, el eje de este muro y el eje de este muro. Entonces, vamos a comenzar y vamos a hacer el gráfico nuevamente, porque esto es lo que van a hacer ustedes en su carpeta. Van a hacer este gráfico y van a trazar el eje del muro, el eje del muro. Entonces, luego comenzamos ahora a hacer nuestro replanteo. Así se hace un plano de replanteo. Entonces, desde la línea municipal hasta el primer muro, tenemos que sumar las medidas que tenemos. Tenemos 3 metros, que es la distancia que hay desde la línea municipal hasta la construcción, y tenemos la mitad del muro, que es 10 centímetros, entonces tenemos 3,10. La otra línea se marca una flecha continua, también así como la estamos haciendo ahí. La otra línea va a estar a, tenemos 3, tenemos 20, son 3,20. Tenemos 4, son 7,20. Y tenemos 10 más de medio muro, es 7,30. Hasta ahí va, ¿eh? Entonces, después, desde este eje, trazamos también nuestras medidas. La primera es la separación al eje medianero más la mitad del muro, 2 metros más 10 centímetros. Esta medida sería 2,10. Luego tenemos 2 metros, 2 metros 20 y este ambiente mide 4, serían 6 metros 20 más la mitad del muro 10, tendríamos 6 metros 30. Entonces, nos queda de ese modo conformados los puntos para poder realizar nuestro replanteo. Entonces, en el terreno, después nosotros transportamos esas medidas y tiramos hilos. Y esos hilos son los que van a dar el esquema de encuadre de replanteo de la construcción que vamos a hacer. Entonces, a partir de ahí, retirándonos lo que corresponde, colocamos las tablillas que nos van a ayudar a mantener los niveles y el encuadre perfecto. Entonces, una vez que colocamos esos elementos, nosotros ya tenemos el replanteo realizado. Lo importante es hacer el trabajo con precisión, con cuidado, con detalle, tratando de no apurarnos. Hay que tener en cuenta que muchas veces hay un muro de 15 y después en la continuidad aparece un muro de 20 y que solamente una cara lateral coincide y que el muro empieza a estar medio como hacia un costado de lo que fue el cimiento. Y bueno, son modos de diseñar o de construir. Todo tienen que tenerlo en cuenta y no van a tener ningún problema para hacerlo.